Se me hace que en el live no se ve. ¿Alguien la puede? Es que yo sí la veo, pero en el live no se ve. Yo sí la veo. Ahí va, en el live. Bueno, Sí, sí se esta ve. imagen se me hace muy, además de hermosa, representativa de la diversidad de mujeres, de lo que les hablaba de todas las condiciones que se tienen que tomar en cuenta a la hora de diseñar una política pública, porque las mujeres, niñas y adolescentes somos muy diversas. A veces pensamos únicamente en las mujeres blancas o del sector económico de clase social media, ¿no? Entonces, dejamos de lado a las mujeres, por ejemplo, con discapacidad, las mujeres madres, no tomamos en cuenta como todos los factores que les he comentado. Entonces, tener siempre en cuenta que las mujeres, niñas y adolescentes somos muy diversas. Entonces, atendiendo a esa diversidad tan amplia, tan enorme, todas las particularidades que ya les comenté y muchas otras es que debemos tener siempre en cuenta para el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas que verdaderamente tengan perspectiva de género, es decir, que tengan como centro de actuación a las mujeres, niñas y adolescentes. Y bueno, pues muchas gracias por la invitación y por su atención. Cedo la palabra a mi compañero Noé. Muchas gracias, Daisy. Siguiendo en esta línea que, como bien comentaba Flor, Daisy, el tema de empatía, de generar políticas públicas pensadas y centradas en el ciudadano, centradas en las necesidades de la población, más allá de un escritorio, más allá de un estudio que publique alguna tendencia, es muy importante comenzar a incorporar este tipo de metodologías. Les voy a compartir una presentación. Se está proyectando. Bueno, les platico un poco en lo que se termina de proyectar. Es una presentación enfocada al tema de inclusión juvenil. ¿Por qué por qué este tema, no? El tema de la inclusión de los jóvenes es un proyecto o es una problemática transversal que, como lo comentaba Flor y lo comentaba Daisy, es más que relevante empezar a generar este tipo de proyectos. Entonces, aquí ya va la presentación. Listo. Creo que ahí ya se puede ver. ¿Ya pueden ver la pantalla? Sí. Sí, muy bien. Pues como les comentaba, esta presentación se enfoca en el tema laboral y en el tema educativo. Los principales problemas con el tema de la juventud. Las Naciones Unidas establecen que la edad para considerar a alguien joven es de los 15 a los 24 años. En México es de los 12 a los 29 años y en lugares como Cuba es arriba de los 32 años. Entonces, hay ahí no hay un estándar de todos los países, pero el mundialmente aceptado es el de las Naciones Unidas. Entonces, a partir de ahí tenemos el primer sesgo que nos puede generar la información pública al momento que estamos buscando generar políticas públicas inclusivas. El tema de la política pública en la juventud es una política de especial importancia, ya que es un sector que se considera un sector también vulnerable, ya que es un sector que tiene distintas características y estamos hablando de una problemática también transversal.
Entonces, la Organización de las Naciones Unidas, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 3 son los principales objetivos de desarrollo sostenibles que tienen impacto en el tema de la inclusión juvenil y el tema de política pública. Los principales que ellos enmarcan, si bien en México tenemos otros que parecen más importantes o que son más importantes a nivel global, tenemos el tema de trabajo decente, el tema de educación de calidad y el tema de la salud y el bienestar. Entonces, en temas de educación, temas de inclusión laboral, en México, el tema de los jóvenes que no estudian ni trabajan le cuestan al país por año el 0.9 del PIB, de acuerdo a un estudio de la OCDE. Entonces, esto es equivalente a, si lo queremos como que tener en una perspectiva, 4 veces el presupuesto que tiene la UNAM. Entonces, esto es un dato preocupante y es un dato que también genera, de cierta forma, está correlacionado con este siguiente dato, que la tasa informal laboral juvenil, en el caso de México, tiene un promedio de un 61.1%. Los jóvenes de México laboran en condiciones de informalidad. Y si hacemos un análisis de estos datos, los estados que se encuentran más al sur o que tienen una actividad más enfocada al tema agropecuario, rural, tendremos que los estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, son estados que se encuentran en una gran crisis en tema de inclusión laboral juvenil en México, ya que arriba del 90% de la tasa laboral de los jóvenes que laboran en estos estados están trabajando en la informalidad. Comparándolo con Nuevo León, un 42%. Aún así es preocupante estos datos de la ENOE. Entonces, teniendo estas características de problemática, tenemos que se requiere generar una política pública empática, así como lo comenta Daisy y Flor, pero que vaya más allá de las buenas intenciones y más allá de un muy buen diseño. Se requiere realmente hacer un estudio científico, un estudio social, un estudio económico, mucho más allá de una política pública que vaya enfocada a los efectos, sino no a las causas. El problema de la juventud en México es un problema que está correlacionado con temas de inseguridad, con temas de exclusión educativa, con la pobreza, con la discriminación. Entonces, hablar de una problemática así y buscar proponer tan difícil y tan trascendental para nuestro país requiere realmente de un trabajo técnico, de un trabajo realmente que no tenemos actualmente en México. Necesitamos empezar a trabajar con este tipo de visiones y empezar a contextualizar que una política pública para los jóvenes no tiene que ser becas. Una política pública para los jóvenes tampoco tiene que ser un préstamo para abrir un negocio, que si bien y son importantes este tipo de acciones de gobierno y políticas públicas, pareciera que la política pública a nivel federal en México para temas de juventud se ha enfocado a este tipo de rubros. Son muy importantes, pero no son los más importantes. Como bien comentaban, hablar desde una perspectiva de joven modelo, en un joven de los 12 a los 29 años hay cientos de perfiles distintos, cada uno con necesidades distintas y cada uno con visiones distintas. Entonces es muy importante comenzar a que la política pública realmente sea inclusiva y que la política pública realmente tenga visualizado este tipo de retos. Por ejemplo, aquí tenemos el problema de la debilidad del Estado de Derecho en México. Entonces, desde un tema de apatía ciudadana hasta un tema de baja educación, baja calidad en la educación, hasta los grupos de interés, hasta un tema de corrupción, aplicación de la ley, todo está correlacionado para debilitar nuestro Estado de Derecho en México, lo que genera una multiplicación en violaciones en derechos humanos y incentivos al no castigo y a la impunidad. En México tenemos un 98% de impunidad, y esto está correlacionado a las distintas problemáticas que tenemos. Entonces, las políticas públicas en materia de inclusión social surgen en el mundo de la necesidad de dar respuesta a los problemas públicos. Si bien los problemas públicos
no afectan directamente de la misma forma a las personas, sí afectan, nos afectan a todos en un determinado porcentaje. Les pongo un ejemplo. Alguna vez alguien me decía, es que a mí, ¿por qué por qué me debería de interesar el transporte público si no lo uso? Pues claro que te debe interesar el transporte público, porque si no está bien regulado, es un transporte público que puede producir más contaminación, que puede generar exclusión, que puede generar más tráfico, que puede generar distintas externalidades negativas que al final de cuentas, si estamos en la misma ciudad, en el mismo país, en el mismo momento, situación, nos va a terminar afectando. Entonces, a partir de ahí y con ese tipo de visiones enfocado en el tema de los jóvenes y en el tema de la inclusión o la exclusión laboral, temas de inclusión educativa o exclusión educativa, es muy importante empezar a medir, empezar a evaluar qué tipo de acciones, no nada más lineales, sino transversales, que ya sean institucionalizadas en las dependencias, tanto por gobierno federal como por gobierno subnacional, se realizan para fomentar la inclusión juvenil. Y eso más allá de una beca y más allá de un crédito, para abrir un negocio, ¿no? Entonces, esto es muy importante y se me estaba pasando a comentarla. Tiene que ver con el tema de educación. En México, cuando los jóvenes se gradúan de la secundaria y van hacia preparatoria, la tasa de alumnos que se logra inscribir a preparatoria cae un 54%. Entonces, estamos hablando que el punto crítico para una política pública es que busque inclusión educativa en México, debe ser el acompañamiento de estos jóvenes durante la secundaria y cómo poder proporcionarles herramientas y proporcionarles las condiciones necesarias para que puedan cursar la preparatoria, porque está también comprobado que el cursar la preparatoria también impacta en tu movilidad social, en tu movilidad educativa. Entonces, es muy relevante que se tengan en cuenta este tipo de puntos cuando se generan políticas públicas en México, considerar las brechas educativas y bueno, teniendo este tipo de escenarios tan complejos, pues escuchando este tipo de datos en un razonamiento común no voy a generar una política pública para la juventud desde un escritorio. No voy a generar una política pública para la juventud únicamente considerando becas o únicamente considerando créditos. Necesito hacer un trabajo social, necesito hacer una perspectiva económica, necesito hacer todo un análisis de las condiciones en que se encuentran las instituciones de educación públicas en México y también las privadas para poder realmente combatir este tipo de problemas. Entonces, alrededor de América Latina hay distintos programas que han sido premiados y políticas públicas que han sido exitosas en relación a la inclusión tanto laboral como educativa. Y me llama la atención que en este estudio que publica la CEPAL, la única política pública que realmente genera un impacto de inclusión en la juventud fue Oportunidades, que posteriormente se transformó en otro programa. Pero realmente Oportunidades sí buscaba empoderar la educación secundaria y sobre todo la educación inclusiva, y también tenía un tema de empoderamiento. Entonces, ligándolo al tema de la evaluación de política pública, pues es muy importante que desde el planteamiento, o sea, desde el inicio de la política pública, se realice este acompañamiento de monitoreo, este acompañamiento de evaluación sobre los mismos indicadores que te van generando el hacer el estudio de caso o los distintos perfiles que estás trabajando para generar la política pública. Cómo vamos a hacer un uso óptimo de los recursos, cómo vamos a generar un programa que sea coherente entre lo que yo quiero resolver sobre lo que está ejecutando la dependencia pública a la que yo le doy la política o el instructivo o el manual, cómo estamos generando la inclusión, cómo estamos logrando combatir las externalidades negativas que nos está generando el mismo problema. Entonces, pues principalmente siguiendo también esta lista de principios, procedimientos básicos, corregir durante la ejecución, generar un tema
de atribución pública sobre las competencias de los distintos sectores de gobierno en México, es imprescindible que tenga que ser un funcionario público quien ejecute la política pública. Si bien hay forma de empoderar a las organizaciones de la sociedad civil para que hagan una parte de la política pública, realmente la responsabilidad de la implementación y de la ejecución de la política pública cae sobre el funcionario público. Y esto es una forma de asegurarnos que se puedan cumplir los objetivos y también es una forma de poderlo evaluar. Si tú direccionas una política pública hacia la sociedad civil, es difícil generar una evaluación que te pueda comprometer a tu ejercicio como funcionario público, más allá porque lo estás asignando a un tercero. Entonces acá la recomendación es estar conscientes de las competencias que tienen las dependencias, de qué es lo que se le está solicitando al funcionario público que va a ejecutar en la política pública, pero sobre todo que antes de que la política pública sea aprobada, sea una política pública que te considere mediante la empatía los distintos escenarios que tenemos en México. Entonces, esta es la aportación desde la perspectiva de juventud en el marco de políticas públicas complejas en México. Entonces, vamos a seguir con las preguntas, si les parece. No sé si gustas comentar algo, Flor, Daisy. Bueno, alguien preguntaba por este lado, por el chat, si algún tipo de política de movilidad era del ámbito social o no. Compartí por acá la dirección donde está el inventario del Coneval, donde ahí pone cuáles son los programas a los que da seguimiento el Coneval que se consideran de desarrollo social. Entonces, si ponen inventario Coneval, programas de desarrollo social, pueden encontrar cuáles son los que están en desarrollo social. Todos los que no estén ahí son de ámbito no social. Y entonces, para evaluación y coordinación se encarga la Secretaría de Hacienda y Crédito Público vía la Unidad de Evaluación del Desempeño. Muchas gracias. Vamos a ver acá el chat. Hay un par de preguntas acá en Q&A. Sí, también ahí les iba a comentar que había unas preguntas. Justo yo estaba comentando una, no sé si quieren que la responda. Hay una que es para ti. ¿Sí? Sí, la pregunta para Daisy es, ¿qué tipo de metodología aplicarías para evaluar esas políticas públicas con perspectiva de género? Bueno, ahí se me hace que Flor puede abordar más porque ella es la experta en evaluación, yo no soy experta en evaluación, pero como les comentaba, para que tenga perspectiva de género hay que considerar las situaciones, las condiciones particulares de las mujeres, niñas, adolescentes, de los grupos, de las comunidades que se van a atender o que se están atendiendo con esa política pública en particular. Yo creo que Flor puede abordar más de metodologías porque pues ella es la experta en evaluación. Entonces, no sé si quieras comentar, Flor. Expertísima anotando, pero ahí le sé. Sí, en cuestión de metodologías para evaluación, siempre lo que se recomienda es, saber los recursos que se tiene y el tiempo que se tiene para la evaluación. Como comentaba Daisy, no necesariamente tiene que ser al final. Puede ser al inicio, puede ser mientras se está implementando o puede ser al final para ver los resultados y el impacto que está teniendo. En este caso de la perspectiva de género, usualmente siempre es lo mejor tener una mezcla de metodologías cuantitativas y cualitativas para que tengas bien definida una muestra, para que sepas muy bien en qué estás analizando, qué sujetos son, qué objetivos tienes. Y en la cualitativa ver las partes que no necesariamente vas a ver en los números. ¿Cuál es la percepción que tienen las personas? Si en realidad tal vez las mujeres que están sujetas a esa política, si están considerando, tienen la percepción de que se está avanzando en enfoque de género o no, eso es percepción. Pero una cuestión más numérica tendría que ver si en realidad están ganando más lugares de la política pública, si en realidad están teniendo más representatividad,
si están teniendo mayores ingresos en la escuela. Eso ya es más cualitativo. Dependiendo del objetivo de la evaluación, es donde vas a empezar a definir tu metodología. ¿Qué es lo que quieres saber? ¿Qué es lo que quieres saber si está funcionando o no? Y ahí empiezas a definir una metodología. ¿Que puede ir cambiando un poquito conforme avances? Sí. Pero tienes que saber muy bien tus recursos y qué es lo que quieres saber para de ahí partir y tomar la mejor metodología que se adecua a tus recursos y al tiempo que tienes. Perfecto, muchísimas gracias, Flor. Bueno, por ahí tenemos una pregunta aquí en el chat. Si me permiten, la leo. Bueno, Nicté Aquino me pregunta a mí, es decir, una política pública la tiene que autorizar el Congreso o autoridades gubernamentales una vez que ya se tiene identificada. Y bueno, yo a esto le comento que no necesariamente se identifica desde el gobierno o desde, o sea, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, sino que la política pública, la problemática, perdón, se puede identificar también desde las personas o los grupos a los que esta problemática afecta y particularmente en los temas que tienen que ver con mujeres, niñas y adolescentes. Somos las feministas quienes nos organizamos para subir a la agenda pública los temas que consideramos deben de atenderse, ya sea mediante legislación, por no haber legislación o la legislación ser limitada, que se atienda también desde una vez que se legisle sobre el tema, o si ya está legislado, pues bueno, que el Ejecutivo incluya esta problemática en los programas, por ejemplo, en los programas sociales, en los programas de género, en los programas de derechos humanos, es decir, en los programas sectoriales, en el Plan Nacional de Desarrollo incluso, que es como el eje rector de toda la política pública nacional, estatal y municipal, de ahí parten todos. Y en este sentido, una vez que ya se tiene identificada una problemática, pues proceder a atenderla. Yo le pongo el ejemplo de la violencia contra las mujeres, pues anteriormente no era considerado tal cual, no estaba legislado la violencia contra las mujeres, hay una completa invisibilización del tema. Entonces, a partir de que se empieza a visibilizar, se hace la necesidad de legislar, por ejemplo, en los códigos penales o para que tengamos una ley de acceso o libre de todas las formas de violencia y discriminación de las mujeres, tanto a nivel federal como a nivel estatal. Y de esas legislaciones parten los programas o las acciones que ahora debe implementar las autoridades del Ejecutivo, el federal, estatal o municipal, eh, tomando en cuenta lo que se establece en estas leyes, hablando de la ley para prevenir, bueno, de un acceso libre a todas las mujeres de violencia. En esta ley, por ejemplo, se establecen cuáles son los tipos y modalidades de violencia y en ese sentido, pues bueno, se diseñan políticas públicas específicas, por ejemplo, para combatir la violencia en los hogares, la violencia en el ámbito público, o sea, la violencia institucional, la violencia laboral, la violencia en las escuelas, la violencia ahora que también ya se legisló en el espacio digital. Y bueno, pues las modalidades serían, por ejemplo, si es violencia física, violencia psicológica, violencia económica, violencia de carácter sexual. Entonces, ya una vez que se tienen identificadas y legisladas estos tipos de violencia, pues entonces ya se procede a diseñar los programas respectivos. En particular, pues ya hay muchas instituciones afortunadamente, que atienden los temas de las mujeres, niñas y adolescentes. Está el INMujeres Nacional, están los institutos de las mujeres estatales, los municipales, hay programas específicos, pero bueno, pues aún así todavía falta mucho por hacer en este sentido. Por ejemplo, el ejemplo que pongo de combatir la violencia hacia nosotras las mujeres.
No sé si tengan alguna otra pregunta. Muchas gracias, Daisy. Por Facebook, en la transmisión de Facebook, nos pregunta Marcela Espinosa que el 98% de impunidad, ¿dónde podemos encontrar estos datos? ¿Y cuál es el principal impedimento para los que hacen políticas públicas, se asesoren por especialistas, por expertos en esta materia? ¿Y por qué no se hace un diseño adecuado? Te comparto información y regreso un poco a la diapositiva que mostramos. Principalmente hay un estudio el más reciente que se publicó del Índice Global de Impunidad en el 2018 de la Universidad de las Américas de Puebla. Te podemos compartir la liga. Y pues hay bastantes instituciones que llegan a ese porcentaje de impunidad en México. Es un porcentaje que si bien no justifica, es un porcentaje que realmente nos muestra la complejidad del ejercicio de la justicia y de la impartición del Estado de Derecho en México y sobre todo también nos da una perspectiva de qué tan complejo es que se lleve a cabo un cambio. O sea, no tanto un cambio que sea un desmotivante en el ejercicio de la sociedad civil y lo que se busca en mejorando las instituciones, sino también nos da una perspectiva realista del grado de complejidad que tenemos en México respecto a la impunidad y cómo está correlacionada con la corrupción, con la ilegalidad, con la violación a los derechos humanos, con el tema de la opacidad. Entonces, realmente es un tema central sobre el cual se pueden desprender diversas problemáticas y podríamos decir que es una causa raíz de grandes de los problemas que tenemos en México. Entonces, es un tema, hablar de opacidad, de corrupción y del ejercicio de la justicia en México es todo un tema muy amplio, pero te compartiremos los estudios que lo abordan y esperaremos en alguna próxima sesión poder abordar el tema con más tiempo. Aquí estamos mostrando una fotografía sobre por qué el Estado de Derecho en México se debilita o qué acciones, qué causas generan que el Estado de Derecho se debilite. Y va desde el no conocimiento de nuestros derechos hasta medidas de corrupción, desde el sistema político corrompido hasta el sistema de impartición de justicia. Entonces, realmente es una fotografía muy, muy impactante respecto a el tema de política pública y Estado de Derecho en México. No sé si pasamos a la siguiente pregunta. Sí, si gustan la leo. León Gutiérrez nos comenta, he trabajado el tema de cambio climático con jóvenes de 8 estados del sur-sureste desde el 2010. Hubo apoyo de organismos internacionales y nacional, pero en la actualidad no hay estos apoyos. ¿Qué organismos públicos apoyan estas iniciativas desde el 2019? Y otra pregunta que hace Aldo Narváez. Dejando de lado el factor político, ¿cómo se puede impulsar o promover la continuidad de una política pública que resulte adecuada para que se mantenga más allá de un periodo determinado, sexenio? No sé si quieras responder la primera pregunta, Noé, y si quieres yo abordo la segunda o Flor, como ustedes gusten. Primero Noé, después de si quieren yo al final. Respecto a los organismos públicos que apoyan el combate al cambio climático, ¿esa pregunta te refieres, Daisy? ¿O la de la trascendencia en las políticas públicas? Si quieres, tú contesta la primera de los jóvenes y yo contesto la segunda. Sí, ok. Si bien hay distintos programas que buscan tener impacto sobre el cambio climático, en México no he revisado, ahí me lo llevo de tarea y también si nos compartes un correo te lo podemos compartir.
Anteriormente, en el sexenio anterior, había una dependencia que tenía el tema de cambio climático, que lo estaba comenzando a hacer. Y recientemente estuve revisando un material del gobierno del Estado de México y ellos también tienen una dependencia que tiene recursos, que tiene atribuciones, que tiene indicadores para el combate del cambio climático, pues en este caso desde la perspectiva del Estado de México, lo cual se me hizo muy relevante y muy bueno a nivel país, pero no todos los estados tienen una dependencia así. Y a nivel federal, realmente no he escuchado que el gobierno de Andrés Manuel se pronuncie a favor o en contra de las medidas de cambio climático. Entonces tendríamos que revisar muy bien. Muchas gracias, Noé. Bueno, esta pregunta que nos hacen de dejando el factor político, es que no podemos dejar el factor político, porque precisamente es ese factor el que impide que las políticas públicas que han resultado efectivas continúen. Es decir, los cambios de administraciones, principalmente federal, por ejemplo, tenemos el, el PRI que gobernó 80 años, ya sabemos, y luego el cambio al PAN con otra visión, y luego el cambio al PRI otra vez con otra visión, y luego el cambio de Morena con el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Son esos cambios políticos los que no facilitan que se mantengan las políticas públicas que han resultado pues buenas, digamos, con resultados favorables a la población a las que están enfocadas. Es ese factor político que lo limita, es decir, el cortoplacismo que hay en las políticas públicas, los cambios de gobierno a nivel municipal, los gobiernos pueden cambiar cada 3 años, a nivel estatal y federal, pues son cada 6 años. Y bueno, efectivamente, los cambios políticos son favorables para la democracia, sin duda alguna, pero yo sí considero que ciertos temas y ciertos programas que han resultado favorables, a lo mejor por ley se pueda legislar que se mantengan. Por ejemplo, que se puede legislar que se diseñe un programa de desarrollo urbano, de desarrollo sustentable, con visión a 10 años, a 30 años, mejor, que tenga esa visión a largo plazo precisamente. O sea, porque si lo limitamos a los 6 años a nivel estatal o federal, o a los 3 años a nivel municipal, por eso vemos toda esa vorágine de cambios, que no logramos que se implemente un programa, una política pública a largo plazo que venga, pues efectivamente a favorecer a la población. Por ejemplo, podemos establecer un proyectos prioritarios, no sé, en temas de derechos humanos, en temas de mujeres, en temas de cambio climático, de desarrollo sostenible, de energías limpias, o sea, no sé, algunos, establecer 10 temáticas prioritarias para el desarrollo de la nación y que esos 10 ejes temáticos los programas que se desarrollen tengan una visión a corto, mediano y largo plazo, pero que se mantengan en el tiempo. Y obviamente, pues con las correcciones necesarias, con las evaluaciones que se tengan que hacer, pero pues sí, o sea, sí, para mí, desde mi punto de vista, y a lo mejor Flor me puede corregir porque ella es la experta en estos temas, sí es necesario que tengan una visión a largo plazo. O sea, ya hemos visto y la contingencia nos lo ha demostrado. El cortoplacismo nos tiene como nos tiene. Entonces, bueno, pues esa es mi visión. Y pues sí, o sea, no podemos dejar de lado el factor político porque precisamente ese es el que nos está limitando, el factor político. Entonces, más bien desde la ciudadanía debemos impulsar y debemos de exigir a nuestros gobernantas y gobernantes, pues que tengan esa visión. Desde el legislativo que se legisle en ese sentido y desde el ejecutivo pues que se hagan los programas correspondientes con esa visión a largo plazo. Entonces, Flor, no sé si quieras como abordar en el tema. 2 comentarios, trataré de ser muy rápida sobre las 2 preguntas. Una sobre la cuestión de las juventudes y su incidencia en la cuestión del cambio climático. Como mencionaba Noé, pues
una cuestión muy importante que está ganando cada vez más relevancia es la gestión local. Revisar si hay programas que ahora se estén apoyando a nivel municipal o a nivel estatal, porque muchos de estos apoyos de cambio climático se están yendo ya a gestión local, incluso a nivel ciudad. Entonces, se pueden rescatar toda la experiencia que dicen que ya tienen, no dejarla perder, pero buscar otro tipo de mecanismos. Y otro a nivel federal que está muy activo con este tipo de cosas es la Oficina de Presidencia con quien lleva la Agenda 2030, que es la oficina que ahorita está a cargo de Abel Ibert y Gema Santana. Son muy activos en Twitter, ahí los pueden encontrar, y en la Oficina de Presidencia pueden revisar qué proyectos hay. Incluso ustedes los pueden proponer. Aquí va esta parte que decía Daisy, es más propositivo también el asunto. Y lo conecto con la otra parte de la cuestión de visión de largo plazo. Ya mucho está en la ley. Mucho está en la ley de que tiene que ser una visión de a 30 años, a 40 años, hay metas a medio siglo, a 2050. El asunto es que las instituciones tienen que respetar esa visión. Y por las instituciones me refiero a las personas que están dentro de las instituciones. Por eso ahora creo que más que nunca es necesario fortalecer las instituciones, porque ha costado mucho trabajo desde la sociedad civil, que si no me dejarán mentir, y yo en algún momento también trabajé en la parte de derechos humanos. Ha sido un trabajo de mucho tiempo, de muchos años, de mucha presión de colectivos, de asociaciones, de organismos nacionales, internacionales. Y eso fue lo que poco a poco ha ido construyendo instituciones que son medianamente fuertes, que tienen cierto respeto y cierto respaldo. ¿Que siempre va a haber algo negativo? Sí. Pero el asunto es ir construyendo poco a poco para que la visión no sea personal, no sea de un caudillo, no sea de un partido, sino sea una visión de largo plazo, defendida por una institución, pero también que la sociedad sea quien esté demandando esa situación. Porque si no, pues todo pasa de largo. Y como dice Daisy, no se puede quitar la cuestión política, porque los políticos van a estar pensando en la siguiente campaña. Y sí, a nivel federal son 6 años, pero las elecciones intermedias son cada 3 para las cámaras. Y eso también es una cuestión, una implicación política muy fuerte. Entonces, aquí el papel de la sociedad, que tiene que ser la revisora y la observante, es muy importante. Exacto. Así es. Sí, igual a mí también me faltó comentarle que si tiene toda esta experiencia y todo este capital social ya ganado, pues que también busque la forma de contribuir en su ciudad, buscando vecinos, a alguna persona que también quiera reunirse con él y empezar a trabajar. El tema de cambio climático es un problema global y lo podemos combatir desde reciclando nuestra basura hasta generando eventos o pláticas para que las personas sepan de la importancia y se vayan concientizando. Bueno, aquí leo algunos comentarios que nos hacen por Zoom. Saludos a Julio Troncoso, de Veracruz. Muchas gracias por los comentarios. Bueno, regresando un poco a las preguntas que nos han hecho respecto al tema de Estado de Derecho, instituciones y el tema educativo, me llama la atención que justamente estos 3 factores son los que señalan en el libro de ¿Por qué fracasan los países? El tema de instituciones, el tema de Estado de Derecho y el tema de una visión de largo plazo. Entonces, estamos en un escenario caótico porque tenemos los 3, lamentablemente tenemos los 3 y en los 3 hay un descontrol. Entonces, es muy importante que empecemos a generar acciones como ciudadanos desde nuestro trabajo, como funcionarios públicos, como maestros, como docentes, como buenos ciudadanos. Entonces, el tema del Estado de Derecho va desde que tú conozcas tus derechos y te asegures que tu familia y tus amigos los conocen, hasta que vigiles el cumplimiento de la ley y reportes las violaciones a los derechos de las personas. Entonces, es un tema que no nada más queda del lado de gobierno, sino que los ciudadanos tenemos una parte importante que hacer en esta tarea de fortalecimiento del Estado de Derecho en México. Así es. Sí, pues abonando a lo que comenta Flor y Noé ahorita, pues sí, efectivamente, desde la ciudadanía, todas y todos tenemos que mantenernos interesados
interesadas y activas y activos, exigiendo, denunciando, participando, proponiendo. Entonces, pues eso también nos corresponde, no solamente dejarles la chamba a las autoridades que la tienen que hacer porque es su responsabilidad, tiene que cumplir con su mandato de ley, su mandato constitucional, pero también tenemos que estar ahí la ciudadanía empujando, denunciando, subiendo incluso a la agenda pública temas que son de nuestro interés y que se deben de atender y pues simplemente seguir abonando desde cada uno de nuestros trabajos, o sea, no hagamos menos la incidencia que podemos tener una persona o un colectivo o un grupo de personas organizadas, porque como dice Margaret Mead, pues únicamente un grupo de personas pensantes, organizadas, comprometidas, pueden cambiar a una sociedad. Entonces, para mí es claro que desde la ciudadanía, desde mi militancia feminista, hemos podido alcanzar ciertos objetivos. Claro que nos falta mucho que trabajar, pero pues bueno, seguimos organizándonos. Y pues muchas gracias a quienes han organizado este panel, porque bueno, las presentaciones y la discusión que aquí hemos tenido, discusión en sentido positivo, pues son siempre muy enriquecedoras y nos nutren y nos alientan, pues nos dan como luz a seguir eh, viendo por qué camino seguir trabajando. Muchas gracias. Sí, pues igual nada más, muchísimas gracias por la oportunidad de participar, de comentar algo, aunque sea rápidamente. Y gracias por el interés que están mostrando hacia estos temas que creo que son muy importantes en general, no porque nosotros seamos obsesionados, especialistas en el tema, sino porque es algo que en realidad puede mover mucho a la sociedad y puede mover mucho a este país. Entonces, muchas gracias. También muchas gracias a todos, todas. Y bueno, es el primer evento. Ya con este cerramos el ciclo de eventos en la Semana Nacional de Evaluación de Política Pública, pero el trabajo en las distintas organizaciones va a seguir. Cada quien vamos a seguir sumando a fomentar la participación, el conocimiento de los derechos. Próximamente, a finales de mes, vamos a tener un seminario, que es el Seminario en Gestión Pública Aplicada, abierto también. Les vamos a enviar la invitación a todos, todas, y pues esperamos saber de ustedes y de las acciones que están tomando a partir de este tipo de seminarios. Muchas gracias.